Está con nosotros Erika Carrillo, nuestra compañera de América Noticias, reportera que ha seguido el caso muy cerquita a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarnos, Erika. Hola, Pedro, buenas noches. Un gusto tenerte aquí. El abogado criminalista Robert Abreu se especializa en lo que es defender a personas acusadas de crímenes estatales, federales, como es este caso. Gracias por estar aquí, abogado. Gracias, Pedro. Erika, empiezo contigo porque vemos muchas cosas en nuestro trabajo y es inevitable que uno tenga una sensación sobre lo que ve. ¿Cómo sentiste hoy ver esas escenas? Creo que fue fuerte para los periodistas, sobre todo aquellos periodistas que lo hemos visto a él a través de los años en otras posiciones muy diferentes, verlo entrar a la corte esposado de pies, de manos, ver a su esposa esposada de pies y manos, creo que fue una imagen fuerte. Siempre lo vimos obviamente en el ayuntamiento de Hialeah, como concejal, luego como alcalde, en una campaña electoral del condado y fue una imagen fuerte, creo que triste desde el punto de vista humano obviamente. Él tiene, con su esposa tienen 5 hijos, así que no creo que haya sido un día fácil, incluso a la salida de corte cuando él da una declaración muy pequeña. Pedro, yo le pregunto que si habló con sus hijos, que qué alcanzó a decir a sus hijos sobre el asunto, y él lo único que termina diciendo es que tengamos cuidado porque obviamente lo perseguimos un poco y que fue un día difícil, lo reconoce él, en muy pocas palabras que dio hoy a la salida de la corte. En un ratito vamos a escuchar algo de lo que dijo en esas circunstancias, pero le pregunto al abogado Abreu, ahora se enfrenta a un proceso y puntualizamos como siempre, en este país afortunadamente todos somos inocentes hasta que haya algo diferente en una corte de justicia. Comienza un proceso muy largo. Muy largo, y a él le dieron la oportunidad de entregarse voluntariamente hoy, al contrario de tumbarle la puerta y entrar a la noche de madrugada y llevárselo a la fuerza. O sea que aparentemente ha habido comunicación con el abogado de él y la fiscalía, donde le dieron esa oportunidad, que en el sistema federal sí es una oportunidad poder entregarse uno voluntariamente. Lo que enfrentan ahora es una lectura de cargos formal donde se declararán no culpable. El juez entonces le fijará una fecha de juicio y ordenará al gobierno de Estados Unidos, a la fiscalía, a entregar pruebas al abogado defensor o a los abogados defensores. Y ahí veremos dónde va este caso, si en realidad van a ir a juicio como indica el abogado de él o si va a haber una negociación y al final una declaración de culpabilidad. En el caso de una negociación, teóricamente, no sabemos los detalles internos del caso, pero ¿qué se puede ofrecer para obtener una menor pena que la que podría encontrar si lo declaran culpable en un juicio? Bueno, yo no sé si él ha estado negociando con el gobierno hasta este punto, eso lo sabrá él y su abogado, pero típicamente en un caso de estafa a lo que es el servicio de rentas internas, al Internal Revenue, uno se declara culpable a un cargo o 2 cargos. Yo tengo la hoja de penalidad de él. En su caso, él tiene un cargo por conspiración para defraudar a Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión. Tiene 2 cargos de haber presentado un formulario de impuestos falso. Cada cargo de eso conlleva una penalidad máxima de 3 años de prisión. Y tiene 2 cargos de haberle mentido a un oficial, o sea, de la renta interna o de la seguridad nacional, de Homeland Security. Esos cargos conllevan una penalidad máxima de 5 años cada uno. Teóricamente está enfrentando una pena de 21 años máximo. Típicamente en estos casos, si uno negocia con el gobierno, es posible que se declare culpable a un cargo o 2 y salga con una sentencia de 18 a 37 meses, vamos a decir, algún promedio por ahí. Algo de lo que dijo el exalcalde Julio Robaina hoy. No esperábamos que los agentes del IRS iban a seguir con este caso que no tiene mérito. Y pronto vamos a estar en la corte y vamos a probarlo, que no tiene méritos el caso, y vamos a entonces enseñar la diferencia o vamos a enseñar nuestra inocencia. Le damos las gracias, esto no va a ser el momento de hablar los méritos, pero pronto vamos a demostrar que este caso no tiene mérito y que nosotros somos inocentes. Alcalde, ¿ha hablado con sus hijos? ¿Le ha explicado a sus hijos lo que está pasando? Agradecemos a todas las personas que están apoyando, que han mandado su correo electrónico, sus llamadas, agradecidos. Está por verse si no tiene mérito el caso. Lo que confirmábamos ayer, presenté parte de algo que te dijo en una entrevista, es que te mintió en un momento, Erika, cuando dice que no había una investigación y resulta que hacía meses que lo estaban investigando.
Él lo que decía es que él no era el blanco de la investigación, es decir, él reconocía que obviamente había una investigación sobre Luis Felipe Pérez, que fue la persona que inició todo este escándalo. Hay que recordar que Luis Felipe Pérez era el joyero de Hialeah, a quien le prestaban ellos dinero, aparentemente le cobraban un 36% de interés, y cuando el señor Pérez no pudo pagar más estos intereses, se queda sin dinero, deja de pagar deudas, y es cuando lo arresta Homeland Security, porque la investigación la inicia Homeland Security. Por eso uno de los cargos de falso testimonio es el que supuestamente le habría dado Robaina a Homeland Security en el año 2010, Pedro. Ahora bien, lo que pasa en este caso es que todo es basado en lo que dijo hoy, y lo repitió después, yo pagué mis impuestos. En la entrevista en el año 2011, en enero de 2011, recuerdo muy bien que él me contesta eso, me dice, yo tengo claras mis cuentas, yo pagué todos mis impuestos, yo tengo mis cuentas al día, y Raiza y yo, lo que dijo textual es, no somos blanco de ninguna investigación, pero sí estamos colaborando con las autoridades en la investigación de Luis Felipe Pérez, que había estafado a muchos inversionistas de Hialeah con la banca fantasma o la banca estilo Ponzi, que era lo que funcionaba en Hialeah, Pedro. Abogado, ayúdenos con esto. Si en agosto según las autoridades, si en agosto del 2010, dicen las autoridades, les mintió al IRS y a Homeland Security, y en septiembre su esposa, según las autoridades, le mintió a las mismas autoridades, es decir, la verdad, en enero del 2011, no hay una investigación, no ha habido una investigación hacia que yo sea el objetivo. El hecho de que él le haya mentido a los agentes federales es suficiente para que lo encaucen. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno toma su tiempo en hacer su investigación. Quizás en el momento que él supuestamente le mintió al gobierno, ellos no sabían que era una mentira. Pero él sabía que estaba siendo investigado. ¿Para qué le hacen esas preguntas? Sabía porque estaban conduciendo una investigación. Quizás en ese momento él respondió y ellos no sabían determinar si eso era mentira o era verdad. Ya. Al cabo de los meses o del año, 2 años, se enteran. Entonces, el gobierno trabaja muy lentamente. Ellos cuando terminan. Y cuando terminan, te tiran un indictment como este con 6, 7 acusaciones. Cualquiera que él pierda en un juicio conlleva tiempo de prisión para él. Por supuesto, es un asunto de detalles, ¿verdad? Pero sí, me interesa precisar esto porque la honestidad me parece que es vital en cuando se manejan estas cosas. Y enseguida te dejo que me digas lo que tú quieras, Erika. Cuando lo están interrogando, según la acusación formal del gobierno estadounidense, en ningún momento dice, él dijo algo sobre Felipe Pérez o sobre otra persona. Todo lo que establecen es que no pagó impuestos sobre cierta cifra, que hizo transferencias de dinero que no fueron después declaradas, que hay una cantidad de dinero que aparentemente fue ganancia, y entonces que les mintió al gobierno. Parece que ha mentido sobre cosas de él. El enfoque del indictment tiene que ver muy poco con este señor joyero. Felipe Pérez. Muy poco, y creo que lo menciona una vez en todo el indictment. Sí. El enfoque es que la acusación es que el señor Robaina mintió al llenar sus formularios de renta interna personales y corporativos, a sabiendas que él había ganado mucho dinero. Aquí detallan, por ejemplo, una transferencia, si no me equivoco, de $300,000 que entró a una cuenta, a una empresa que él era el dueño propietario, él solo, y a consecuencia, la formulario de renta interna que hace declara una pérdida en esa empresa. Entonces, el indictment es una acusación muy leve en detalle. Los detalles vienen ahora cuando el juez ordena que le entreguen las pruebas, la evidencia al abogado. Ahí el abogado va a recibir todo lo que respalde esta acusación. Discúlpame que te dejé con la palabra en la boca. Tranquilo, nos quería decir algo que nos ha llamado la atención a muchos de los periodistas que hemos venido cubriendo esta historia en estos años, y es el hecho de que él siempre puso la responsabilidad de las cuentas sobre su esposa, Pedro. Yo recuerdo que las primeras veces que lo entrevistamos, el exalcalde siempre decía, no, es que Raiza la que lleva las cuentas, no, es que Raiza la que paga los impuestos. Incluso yo hice una historia con él, yo lo entrevisté en enero del 2011 sobre este tema de Felipito. 3 meses después descubro que él llevaba 5 años sin pagar impuestos en Miami-Dade por una propiedad que él tenía en Hialeah. El condado, por alguna razón, nunca detalló esa propiedad, y él dice que Raiza no se dio cuenta de que llevaban 5 años sin pagar el impuesto sobre esa propiedad del condado.
El señor Pedro García, que era el tasador público, descubre eso, le pasa la cuenta de cobro $30.000. Pero incluso en ese momento me dijo siempre que su esposa era la que llevaba las cuentas, que ella era la que manejaba todo el tema de los impuestos. Entonces nos ha llamado mucho la atención eso. Es muy particular que un hombre de negocios como lo era él, alcalde fuerte, administrador de una ciudad con un presupuesto grande como Hialeah, permitiera que su esposa llevara las cuentas. Ella era la que aparecía incluso. Y que él no estuviera enterado de nada. Exacto, pero además algo de lo que dice el abogado. En el indictment también dice que él aparentemente abría corporaciones, las cerraba, volvía a abrir otra, volvía a cerrarla, volvía a abrir otra, volvía y la cerraba, y la mayoría de las corporaciones estaban a nombre de Raiza Robaina. Un detalle adicional vinculado al tema: anoche nos llamaron para contarnos que el exalcalde Julio Robaina estaba en una cena con el actual alcalde de Hialeah, Carlos Hernández. Allí fue nuestra Diana Montaño y conversó con el señor Hernández cuando salía de la cena. Esto es parte de lo que ocurrió. ¿Usted ha podido hablar con el señor Julio Robaina? No he podido, no, yo no he hablado con el señor Robaina ni nada. Sé lo que salió en las noticias hoy. ¿Pero qué le parece la situación que está viviendo él? Sabemos que antes le había dicho que él no tenía ningún tipo de investigación y ahora se descubre que efectivamente estaba siendo investigado. ¿Qué le parece? De nuevo, personalmente, de nuevo, un hombre de familia y eso es algo... pero entonces, vaya, sabremos, me imagino que en el futuro, qué es lo que de verdad ocurrió y cuál es la verdad. Y entonces no estaban aquí, pensamos que estaban aquí cenando. No. Yo estaba aquí, te voy a decir, con el vicealcalde de Miami Lakes y el alcalde de Miami Lakes, Michael Pizzi. Estaba un poco agitado el alcalde de Hialeah, parece que estaba como un poco temblorosa la voz, pero tal vez es mi impresión. ¿No le ha gustado que la prensa mencione su nombre con lo que está pasando con el exalcalde Robaina? Hay que recordar también que el alcalde Hernández, cuando estaba en la campaña de elección para Hialeah y justamente para tomar la posición que dejaba vacante Robaina, también sale a la luz que él también había tenido 35 cheques del mismo joyero Felipito. Que por cierto, él dice, reiteramos, si no vio ayer el programa, que él le prestó dinero, pero que en un acto, esto no lo dice él, es lo que nos ha sorprendido a todos, que va a contramano de cómo funciona el mundo de los préstamos. Primero empezó a cobrar el principal y después le iban a pagar el interés. Y coincide que los cheques que le dieron, casualidad, de acuerdo a lo que plantea el alcalde, son exactamente los que serían si se cobra un préstamo a 36% anual. Sí, lo que él dijo ayer no quiso hablar con los medios de prensa, el alcalde Hernández ayer no quiso contestar llamadas, no quiso hablar con ningún colega de la prensa. No está siendo investigado y de lo que sepamos, de lo que sabemos hasta ahora, no es blanco tampoco en ninguna investigación, eso hay que dejarlo muy claro. Pero obviamente fueron amigos, hay que recordar que Robaina fue su padrino político, fue el padrino político del alcalde Hernández. Sí, yo hoy le pregunté al señor Robaina que si lo han llamado sus amigos, que si lo han llamado estos políticos que siempre lo acompañaron a Hialeah. El señor Robaina no me quiso contestar la pregunta en el día de hoy, pero sí señaló que estaba muy agradecido, Pedro, porque hay mucha gente que lo quiere mucho. Era una persona muy carismática, una persona muy querida en Hialeah, y eso nos lo dijo hoy, nos dejó muy claro eso, que él estaba muy agradecido porque había recibido muchas llamadas, correos electrónicos de mucha gente que lo está apoyando y que él va a demostrar en la corte que no tiene ninguna responsabilidad en esas acusaciones y que él va a demostrar su inocencia en corte. Les agradezco profundamente su presencia, muy amable por acompañarme. Claro que sí. Nos vamos con la voz del pueblo, porque sacamos nuestra cámara a la calle a preguntar qué piensan de la situación del señor Robaina, y específicamente lo hicimos en Hialeah porque fue la ciudad de la que él fue alcalde. Parece que algo hay, ¿no? Claro, que pienso yo. Hay que cuidarse más porque cualquiera se esconde atrás de una figura. Eso es increíble que esto esté pasando. No pienso que debía de pasar esto aquí. En Hialeah principalmente, que casi todo el mundo somos hispanos y creímos en él y confiamos en él. Y bueno, hasta que no se vaya a juicio no se sabe si es inocente o culpable. Un bandido completamente. Desgraciadamente lo tuvimos de alcalde aquí en Hialeah y fracasamos con ese hombre. Se fue tranquilamente hecho un millonario. Bueno, eso no sabemos, pero es la voz del pueblo. Vamos